Vale, pues como sabéis, esta presentación de hoy, esta sesión online se llama Cambio Climático y Humedales. Lo vamos a centrar un poco en lo que son los ecosistemas acuáticos y una parte que nos interesa bastante por la situación en la que nos encontramos, que son las estrategias de mitigación, que también las comentaremos un poco y daremos algunos ejemplos. También hablaremos un poquito del impacto que ha tenido las inundaciones de la Dana en el humedal. Tenemos como un ejemplo muy claro, muy cercano y podemos también comentarlo. Mi nombre es Marla Hernández, yo soy educadora ambiental y trabajo para Axioecologista Agro en el Tancat de la Pipa, que muchas y muchos ya conoceréis. ¿Vale? Que es un área de reserva que se encuentra en el Parque Natural de la Albufera, en la parte norte, es esta parcela que veis en la imagen, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero que se encuentra en gestión por custodia del territorio por estas dos organizaciones, Axioecologista Agro y SEO Verlife. ¿Vale? Entonces, aunque la parcela pertenece a la Confederación, trabajamos estas dos entidades de custodia. También tenemos colaboración para trabajos que se hacen aquí con el Ayuntamiento de Valencia. ¿Vale? Como muchas personas ya habéis venido aquí, igual esta parte ya la sabéis, pero si hay alguien nuevo, así se ubica un poquito. Vale, estos encuentros virtuales, como he dicho al principio, que igual había alguien que todavía no estaba conectado, pues los estamos haciendo porque no está accesible para visitas el espacio y bueno, estas son un par de fotos de los primeros días que pudimos venir, que para quien haya venido pues ve la diferencia, ¿no? Estaba todo completamente inundado, ya no está así, pero ahora por las tareas de trabajo de reconstrucción. Quien tenga el micro abierto, ¿lo puede cerrar, por favor? Gracias. Por las tareas de reconstrucción, pues no, de momento no está abierto. Esperemos que sea cuanto antes, pero ahora mismo está así. Vale. Ya pasando un poco a los temas de los que vamos a hablar, vamos a hacer una muy breve introducción sobre qué es el cambio climático, que aunque es como algo que está ahí, siempre sabemos, tenemos un poco como claro lo que es el cambio climático, muchas veces pensamos, pues es que suben las temperaturas, o es que llueve menos, o es que llueve más fuerte, hay como muchas maneras de definirlo, que todas ellas son reales, pero ahora vamos a definirlo un poco más concretamente. Este cambio climático en concreto que estamos viviendo es un cambio climático que se llama antropogénico, porque es un cambio climático creado por nuestras acciones en la Tierra. ¿Vale? Eso, siempre han habido cambios climáticos, esto es un argumento que también oímos bastante, pero cambios climáticos realmente por los cambios de la Tierra, pero en este caso lo hemos creado, lo hemos provocado. ¿Vale? Es una alteración a largo plazo del clima global que provoca principalmente el aumento, que es provocado principalmente por el aumento de los gases de efecto invernadero, que son los que producimos nosotros en nuestra producción, en nuestros desplazamientos, en nuestra manera de consumir o de alimentarnos, la quema de combustibles para el desplazamiento o el transporte de mercancías, de combustibles fósiles, la deforestación intensiva y la agricultura y ganadería también intensiva. Como esta alteración está causada sobre todo por el aumento de los gases, pues ¿qué gases son? De los que más se habla, sobre todo se habla del CO2. El metano también es bastante famoso, el óxido de nitroso un poco menos, también es un gas de efecto invernadero el vapor de agua, ¿vale? Que a veces no se nombra, pero también lo es, y realmente es porque producen ese efecto, esa capa que hace que el calor de la Tierra no pueda salir. Realmente el efecto invernadero es un proceso natural y que sería, vamos, de hecho es beneficioso para las condiciones climatológicas que tenemos en la Tierra desde que existe la humanidad, pero ahora mismo está alterado. Entonces tenemos un efecto invernadero mayor del que necesitaríamos. Necesitaríamos que no hubiera tanto efecto invernadero, ¿vale? Así como muy a grandes rasgos. El efecto invernadero, como os decía, aparte de ser natural y necesario, se ha intensificado en las últimas décadas por esta problemática de esta producción de gases constantes que creamos el ser humano en nuestras formas de vida, ese uso masivo de combustibles fósiles, la deforestación y esos modelos agrícolas y de consumo insostenibles. Esto es un dibujito muy sencillo de cómo funciona el efecto invernadero. Pues esa capa no está dejando salir, veis las flechitas rojas,
del calor de la Tierra, y las flechitas naranjas es el calor que no está saliendo, aumenta la temperatura y se distorsiona completamente, se modifica completamente el clima. El clima que tenía una estabilidad, que eso nos ha proporcionado pues, bueno, una estabilidad para el desarrollo de nuestra especie. Sin esa estabilidad pues, hubiera sido mucho más complicado o imposible. Vale, datos que tenemos sobre cambio climático, así por mencionar un par. Muchas de las personas que estáis aquí, pues seguramente estáis ya interesadas en este tema y escucháis noticias o estáis más conscientes de esto, pero por decir algunos datos, pues por ejemplo, en cuanto a temperatura, en estas mediciones que se hacen para ir viendo si hay una alteración, un aumento de los grados, este mapa, por ejemplo, que es de la NASA, pues habla de que todos los meses desde junio hasta diciembre de 2023, todos fueron los meses más calurosos registrados. Y julio quedó como el mes más caluroso jamás registrado de todos los registros que hay. Esto, claro, se ha superado al año siguiente, en 2024, también ha sido así y, claro, la tendencia, más que todos los meses sean el más caluroso que el anterior, lo que hay que mirar es la tendencia para ver si efectivamente nos lleva hacia ese punto que va por los datos, es lo que parece que será. Luego también se mide una de las variables que se tienen en cuenta y que son bastante importantes también porque afecta luego a la creación de tormentas extremas, como puede ser una dana, es la temperatura de la superficie del mar. Y aquí en esta gráfica se ve muy claramente la anomalía, esa línea en negro que destaca sobre las demás. Esta es la tendencia decadal en la temperatura superficial de los mares y océanos del 93 al 22 y la evolución de la anomalía de la temperatura superficial en el 23 respecto a los años precedentes para el sector del Atlántico nororiental. Estos son mapas que constantemente, muestreos constantemente que se están haciendo, mediciones que se están haciendo y que están en esas páginas web que si a alguien le interesa pues puede mirarlas y son mapas, gráficas fáciles de ver y vienen con sus explicaciones. Si os interesa el tema hay muchísima información de la Agencia Europea, de la NASA también. Vale, una vez visto a grandes rasgos lo que es el cambio climático, vamos a hablar un poquito de lo que son los humedales, aunque conocemos la Albufera de Valencia y quizá algunas personas conozcáis otros humedales, pues por darle también un poco de introducción. Son ecosistemas que se caracterizan porque el agua es, es el elemento más presente, puede ser dulce, salada o salobre, puede ser que sea un humedal que está con agua de forma permanente o de forma temporal y esa presencia de agua condiciona todo, pues el tipo de plantas que tienen, el tipo de fauna, el tipo de suelo, el funcionamiento ecológico del lugar. Existen humedales naturales como marjales, lagunas, turberas o manglares y también humedales artificiales como pueden ser balsas que se hayan quedado en desuso y puedan hacer esa función o que se utilicen durante una parte del año y el resto del año no y pueden también hacer esa función. Los arrozales, al final también es una construcción, por decirlo de alguna manera, algo que se ha creado por el ser humano y también tiene épocas del año que funciona como un humedal, o los sistemas de tratamiento de aguas, como es el Tancate la Pipa. ¿Vale? Lo importante es que en todos ellos se crea una red de vida que depende del agua y esa red cumple funciones clave para los ecosistemas y para las personas, que muchas veces separamos ecosistemas o naturaleza y personas y no nos damos cuenta que estamos ahí dentro, que nos afecta igual. Estas dos imágenes, quería poner esta primera porque es un arrozal y porque muchas veces no se reconoce como que también es parte del humedal. Este es un arrozal en el que se ha hecho la siega, bueno, la recogida de la paja de arroz después de la cosecha y esto también es parte del humedal. Y luego la imagen de abajo es una de nuestras lagunas del invierno pasado, cuando teníamos el agua transparente, que el objetivo es que volvamos a tenerlas así. Y bueno, es un humedal que se utiliza para filtración. En la última sesión, la de la semana que viene,
la última sesión teórica, mi compañera Eva explicará el caso concreto del Tancat de la Pipa, entonces yo solamente lo voy a nombrar, pero ella lo explicará en profundidad. Vale, pues los humedales, además de estas características, pues tienen otras particularidades. Son los ecosistemas más amenazados y frágiles del mundo. Hay una convención de los países que se encuentran dentro de ese listado Ramsar, que es como se le llama, bueno, fue la ciudad donde se firmó ese convenio para proteger los humedales, porque son vías de migración para las aves y hay unos acuerdos firmados para protegerlos y dar viabilidad a esas migraciones. En España tenemos 72 sitios Ramsar, entre ellos los más famosos Doñana, el Delta del Ebro y la Albufera. Y un dato bastante preocupante es que el 64% de los humedales han desaparecido del planeta desde 1990. Sabemos que en la Comunidad Valenciana el 20% se encuentran en situación muy degradada. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta porque si nos van a proveer, ahora hablaremos de los aportes o de los beneficios que nos dan los humedales, de tantos beneficios que nos interesan como ser humano, pues tendríamos que tener en cuenta por qué los estamos degradando, qué es lo que estamos haciendo mal. Son refugio para la biodiversidad, regulan el ciclo del agua, que teniendo en cuenta siempre de fondo que vivimos vivimos un cambio climático, tener una regulación del ciclo del agua pues nos vendría bastante bien, nos ayudaría bastante. Retiene y filtra los contaminantes, que también es algo que crea el ser humano, con lo cual pues tenerlos funcionando correctamente para que nos ayuden en esa labor es también interesante. Capturan carbono, que ya hemos dicho que es uno de los gases de efecto invernadero, también nos hacen falta, y tienen una función de amortiguación frente a sequías e inundaciones. Y ahora más adelante comentaremos un poco el caso de la Dana, donde aquí se ha visto ese efecto. Vale, en la Comunidad Valenciana tenemos más de 50 humedales catalogados. Podéis consultar el catálogo de zonas húmedas de la Generalitat y tiene muchísima información. Está el catálogo, están los mapas. Es bastante interesante para hacer conocer los humedales y el estado en el que se encuentran. La mayoría están en estado crítico con graves síntomas de degradación, nos dice la ciencia. Desde el Instituto Cabanilles, el equipo de Antonio Machado, pues, cuando han hecho publicación de informes respecto al estado de los humedales, es esto lo que destacamos, que están bastante degradados. Entre ellos destaca el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los humedales más importantes del Mediterráneo occidental y que se ven amenazados por la presión de la contaminación, la urbanización, la sobreexplotación del agua y el cambio climático. No tiene por qué ser todas estas amenazas en todos ellos. Algunos tienen más grave explotación de agua y otros tienen más problemas de urbanización, pero bueno, el cambio climático les afecta a todos y luego pues unas presiones más que otras. Este es un mapa que podéis ver en el visor de la Generalitat también, donde se ven todas las zonas húmedas dentro de nuestro territorio. También es muy interesante consultar esos mapas, tienen muchísimas capas para ir viendo diferentes aspectos del territorio. En este caso yo he seleccionado las zonas húmedas y así lo vemos, se puede ampliar y ver. Vale, el caso de la Albufera de Valencia, que se considera un humedal de alto valor ecológico, no solamente ecológico, sino también agrícola y cultural, las presiones más fuertes serían la falta de aportes de agua limpia, la contaminación difusa y la presión urbana. Al final, la Albufera se encuentra muy cerca de la ciudad de Valencia, tiene todo un arco de municipios alrededor y tiene una presión humana de alrededor de 1 millón de personas. Entonces, pues esto es bastante presión. Se suma, como decía, que esto ocurre en todos, el cambio climático que acentúa la salinización, la evaporación y los eventos extremos como la Dana que hemos visto recientemente. En esta imagen se ve uno de los cambios que hemos visto en los últimos años. No sé si visteis en las noticias en finales del verano del 23 que el agua verde
característica de la albufera, pero que no tendría que ser así, antes no era así. Experimentó un cambio en su coloración, empezó a ponerse un poquito anaranjada y finalmente marrón. Ese cambio, luego después de mucha investigación, toma de muestras, análisis y demás, se vio que era debido al aumento de una cianobacteria que cambiaba la coloración. Hay muchos factores que afectan para, digamos, la explosión de esa cianobacteria, pero uno de ellos es el aumento de las temperaturas. Entonces, pues todo está conectado y ligado a esas nuevas condiciones que tenemos climáticas. Vale, como decíamos, los humedales pues tienen una función principal y que nos podrían ayudar mucho en esta situación que nos encontramos, que estamos viviendo, como por ejemplo son las sequías, los largos periodos sin precipitación y que de repente tenemos inundaciones porque tenemos cantidades de precipitación que podían perfectamente ser números de un año completo y a veces ocurren en 24 o 48 horas. Entonces, si los humedales estuvieran en una situación, un equilibrio ecológico óptimo, nos servirían para ser receptores de esas aguas y que no crearan pues, la devastación y el desastre que puede ser si no hay un suelo que lo absorba. Entonces, como nos encontramos en este escenario cada vez con más frecuencia, el de las tormentas intensas y las sequías prolongadas, estos humedales los podemos ver más allá de su valor ecológico, que es indiscutible, también como una herramienta estratégica para poder adaptarnos a la situación de cambio climático. Durante una dana, por ejemplo, pueden amortiguar la crecida de agua y evitar que se inunden zonas urbanas y agrícolas. Esto es lo que comentaba, que por ejemplo la zona de los de las pedanías sur de la ciudad de Valencia, Pinedo, El Saler, el Perellonet, a esta zona el agua no llegó y son zonas, sobre todo Pinedo, que está muy cerca del cauce del río y que realmente el agua llegó a muy, muy, muy cerca, pero hubo una gran retención y bueno, se dispersó el agua a través de los campos del arrozal y hizo que se amortiguara el impacto allí. Entonces, en ese sentido, hay una barrera, una protección. Además, el lago, por su extensión, también hizo que el agua se quedara en el lago y no llegara a las partes más sur de la laguna, como por ejemplo el Palmar. Entonces, esta recepción del agua nos vendría muy bien en estos episodios que nos encontramos. La foto de arriba es del Tancat de la Pipa, creo que es del otoño pasado, finales del verano. Si no recuerdo mal, pues toda esta vegetación, este sistema de canales y estas lagunas tienen esa capacidad de retención de agua. Y luego aquí a la derecha es una imagen, no es del Barranco del Pollo, es de otro barranco de otra zona, pero bueno, la impermeabilización del suelo hace que el agua se transporte de una manera mucho más rápida y agresiva y que llegue mucho más lejos y con más fuerza, provocando lo que ya conocemos. En periodos de sequía, los humedales tienen también la función de mantener la humedad del suelo y aportan refugio a especies que no podrían sobrevivir en otros ecosistemas que estuvieran más secos. Aunque el humedal esté seco, tiene esa humedad. Preservarlos es una forma natural y eficiente para adaptarnos al cambio climático que ya estamos viviendo. Vale, estas dos conexiones, estos dos aspectos, humedales y cambio climático, se conectan en algunos puntos que voy a comentar ahora. Cuando aumenta la temperatura se produce más evaporación y pérdida de la biodiversidad. Cuando hay cambios en el régimen de lluvias y se dan estas sequías largas e inundaciones repentinas, que también las sufre sobre todo el entorno del humedal, si no está bien adecuado. Estos eventos extremos, como las danas, arrastran muchos contaminantes también al humedal y pueden producir mucho daño ecológico, que esto lo estamos viendo con todos los residuos que han llegado por las inundaciones de la Dana al marjal norte de la albufera de Valencia.
las personas que seáis de esta zona igual habéis venido o lo conocéis. Creo que alguna de las personas que estabais inscritas habéis venido en algún momento al voluntariado que hemos organizado desde Agro y habéis visto el impacto sobre todo de medicamentos y plásticos, microplásticos, pues todo eso ha sido arrastrado y ha llegado allí. Y también reduce su capacidad para regular el agua y la captura de carbono, pues lo que decía antes, si no está en un equilibrio ecológico adecuado, pues va a perder esa capacidad que tanta falta nos hace tanto regular el agua como capturar el carbono. Bueno, un caso real de impactos que hemos visto recientemente son los impactos de la Dana del 24, la inundación ha arrastrado plástico, microplásticos, lo que os comentaba, fármacos, combustibles. Se han identificado más de 250 contaminantes orgánicos, muchos de ellos incluso tienen efectos hormonales que pueden dificultar la reproducción de algunas especies de peces. La presencia de fármacos como el ibuprofeno y el paracetamol es 50 veces mayor que antes de la DANA, en las analíticas que se han hecho desde el Instituto Cabanilles, desde el INVIVE, por el equipo de Andreu Rico. Y este mismo centro alerta del riesgo ecológico de que los tóxicos que alteran la fauna y contaminan los suelos estén durante un largo periodo de tiempo en ese contacto, ¿no? En contacto con el suelo y con las aguas. Además de todos estos elementos, digamos, más sólidos, también a través del agua ha llegado mucha contaminación, las aguas no tratadas, seguramente habéis visto en las noticias o lo habéis escuchado, que algunas de las depuradoras de las poblaciones que fueron afectadas por la DANA dejaron de funcionar y entonces esas aguas de las viviendas, de las poblaciones y de bueno, de alguna industria que seguiría funcionando también seguro, han sido vertidas a los diferentes barrancos, porque hay otros barrancos pequeños por la zona, pero luego también en una alta proporción al barranco del Pollo. Esas aguas no tratadas se ve que son aguas no tratadas porque se ve un aumento en los niveles de amonio, que produce toxicidad directa para algunos organismos acuáticos y altera los niveles de oxígeno, favoreciendo la eutrofización por sobrecarga de nitrógeno. La eutrofización, para quien no lo sepa, no conozca esta palabra así un poco rara, lo comento muy rápidamente, pero en la sesión de mi compañera Eva se hablará de esto también porque es una de las problemáticas del lago. Una masa de agua se dice que está eutrofizada cuando tiene una sobrecarga de nitrógeno y de fósforo principalmente, de nutrientes que alimentan las microalgas que de forma natural están en todas las masas de aguas, pero que tienen un sobrecrecimiento, tienen una sobrealimentación de estos nutrientes y sobrecrecen, dando una turbidez al agua y no permitiendo que se desarrolle el ecosistema subacuático y bueno, colapsando, haciendo que ese ecosistema no pueda funcionar. Entonces, si alimentamos con más nitrógeno o fósforo porque vienen esas aguas no tratadas, pues si ya estaba eutrofizada la albufera, pues después de este episodio un poco más. Vale, y es especialmente importante cuando ya tenemos, que la situación en la que nos encontramos ahora mismo es muy mala, pero la situación de antes de la DANA tampoco era buena, era ya un estado de degradación bastante elevado y además nos encontrábamos ya con una problemática de déficit de la renovación del lago del agua. Esto tiene que ver con esa elevada eutrofización. Si hay menos renovación del agua, el agua que queda en el lago cada vez tiene más microalga y la eutrofización aumenta. Entonces, una tasa de renovación del agua del lago más frecuente y más abundante mejoraría la situación de agua limpia, no la que ha llegado, claro. Bueno, estas son algunas imágenes, no os quiero deprimir, hay muchas de las personas que estáis conectadas habéis venido y lo habéis visto, pero así un repaso como muy por encima para aterrizar cuando digo plástico, microplástico. Bueno, aquí se ven elementos de todo tipo y la foto de la izquierda es una acequia. La de la derecha también es un canal, pero es que la de la izquierda directamente no se ve que es una acequia porque está completamente cubierta. Aquí en esta imagen no se ve, pero justo se sale de la imagen, pero ahí había un contenedor de camión doblado y destrozado y ahí había un tapón que con el voluntariado se vació.
A la derecha se ve otro canal, aquí cerca del puerto de Catarroja, y encontramos estos tiestos que los primeros días era lo único que veíamos. Cuando empezamos desde Acció Ecologista Agro, impulsamos un voluntariado a finales de noviembre y empezamos la limpieza en el puerto de Catarroja. Una vez que en el puerto de Catarroja ya no es que estaba solucionado, pero sí la parte a lo mejor que podíamos hacer manual el voluntariado, nos movimos a la parte del margen del Barranco del Pollo de Masanasa, y entonces en los campos empezamos a encontrar medicamentos, cosméticos y microplásticos, como podéis ver en esta foto, que es de cerca, pero en realidad es el suelo de la parte de la foto de la izquierda. Bueno, conforme iba pasando el tiempo, estas son algunas fotos del voluntariado, hicimos muchísimas sacas de medicamentos, de plásticos, de todo. Sin el voluntariado no habría sido posible, convocamos más de 600 personas en 25 jornadas, y de plásticos que lleváramos a reciclar más de 6 toneladas. Esto es un día que fuimos a hacer recogida con la maquinaria. A día de hoy la situación es un poquito mejor en algunas zonas, pero estas fotos son muy recientes. Esto todavía está saliendo muchos botes de cosméticos, como veis ahora ya pues con mucho más barro, mucho más fango porque están enterrados. Esta foto de la derecha es al margen de un campo, con el agua del campo y, bueno, muy cerca, y es un blister que si este todavía no estaba roto, luego ya sí que hemos encontrado muchos rotos, mordidos por algún ave o algún animalito pequeño, ¿vale? Entonces esta foto es de ayer o de antes de ayer. Entonces esto todavía está en los campos, se está haciendo mucho trabajo ya desde la administración, pero sigue habiendo mucho trabajo que hacer y mucha basura que retirar, que cuanto más tiempo esté en los campos, más impacto tendrá. Vale, el punto de la restauración ecológica y la mitigación, el tener en cuenta que un humedal que está en correcto estado y en correcto equilibrio nos ayuda en esa mitigación y esa adaptación que necesitamos de cara al cambio climático, pues bueno, se describen en varios puntos que es interesante saber, porque muchas veces es esta pregunta de, bueno, es un espacio, cuando uno no conoce el espacio, a lo mejor es un espacio agradable, donde ir a ver aves, donde ir a pasear, si está un poco más fresquito en verano, pues tienen una serie de características los humedales que además de todo esto nos benefician. Por supuesto, contribuyen a la mejora de la biodiversidad local al recuperar hábitats degradados y favorecer la reproducción. Si nos implicamos en esa restauración ecológica, tendremos estos beneficios, y además son refugio para muchas especies, incluidas las migratorias, lo que comentábamos del convenio Ramsar y esa línea ese camino en el que está la albufera de Valencia para la migración de aves hacia Europa y hacia el sur. Funcionan como esponjas naturales porque retienen el agua y recargan los acuíferos, algo que ahora mismo, pues, como hemos comentado, por los largos periodos de sequía nos hace muchísima falta. La restauración de los servicios ecosistémicos, si tenemos un humedal en correcto funcionamiento, pues tendremos esa depuración del agua, mejorará la polinización y la regulación climática local. Si tenemos unas mejores temperaturas, sobre todo en las superficies de las masas de agua, se contribuye a que la sensación térmica también sea un poco más adecuada, siendo que el aumento de temperatura va a seguir en aumento, pues nos beneficiaría también. La restauración de los humedales también aporta en el restablecimiento de la conectividad ecológica entre espacios naturales, lo que permite el desplazamiento de especies ante el avance del cambio climático. Aquí en esta parte, en la parte del Horta Sud y de todo lo que es cercano a la cuenca de la Albufera y del Barranco del Pollo, nos encontramos que hay una serie de barrancos más pequeños y que están muy desconectados de lo que es el final, digamos, que sería la Albufera. Entre medias tenemos un gran núcleo de población. Entre el núcleo, después del núcleo de población, tenemos un gran territorio también ocupado por polígonos industriales. Después tenemos una autovía con varios carriles en los dos sentidos, y después ya empiezan los campos, primero de cítricos y luego de arrozal. Entonces hay una desconexión completa que, pues, muchas especies no se puede conectar un espacio con otro, y esto pues limita
y perjudica al desarrollo de la biodiversidad. Espacios más conectados, si pudiéramos de alguna manera conectar de otra manera el parque natural con el resto de la cuenca, pues eso beneficiaría no solamente a las especies. Dentro de la biodiversidad nos deberíamos de incluir el ser humano, que muchas veces no se piensa, pero también nos beneficiaría. Si además hacemos este tipo de restauración, pues esto, además estos procesos generan una resiliencia del territorio. Un humedal sano amortigua los efectos de las nuevas danas, un espacio que recoja las aguas cuando hay una tormenta por encima de los datos siquiera que se pueden calcular, tendría una retención de las aguas que haría que la inundación no llegara de esa forma tan virulenta. Nos ayudaría, por supuesto, en las sequías, como hemos comentado, o con otras presiones, protegiendo a las poblaciones y al entorno. No estaríamos tan expuestos, tendríamos una barrera de protección. Ahora mismo en los alrededores del Barranco del Pollo, en casi todo su tramo, lo que tenemos es directamente, no hay vegetación de ribera, no tener esa vegetación de ribera, de un bosque de ribera desarrollado correctamente, pues tenemos directamente el canal, el agua y muchas veces las viviendas, o una pequeña carretera y las viviendas. Entonces estamos muy expuestos. Tener un bosque de ribera en los márgenes del barranco nos haría en parte de freno. No vamos a poder evitar que caigan 600 litros de repente en la cabecera del Barranco del Pollo, porque eso es inevitable, pero nos tenemos que adaptar a que cuando esto ocurra no estemos tan expuestas. En la diapositiva anterior comentaba el ejemplo de las ciudades esponja y es algo que se puede hacer y que en la ciudad de Valencia hay espacios que podrían ser algo parecido, a lo mejor no tan biodiverso, estupendo como este, que es en China, pero sí que se podrían hacer algunos ejemplos parecidos porque sí que tenemos la capacidad y sí que tenemos los espacios. Las ciudades esponja lo que quiere decir es, mirad, si esta ciudad no está desarrollada urbanísticamente, es enorme, llena de rascacielos, pero aún así conserva toda esta parte de bosque con lagunas que cuando hay tormentas muy grandes pues hacen de desagüe, por decirlo de alguna manera. El agua tiene una capacidad de ir buscando si hay unas pendientes adecuadas el final y al final se retiene aquí, es un espacio que recoge y que sirve pues además de sitio de esparcimiento, de paseo y bueno, para respirar un poquito de la ciudad también tiene esa función para lo que es un poco la salud también de las personas, no solamente de atmosférica o de calidad del agua, sino emocional. Entonces, tener un parque así, un bosque así cerca de la ciudad siempre es un valor. No hace falta irse tan lejos, tenemos otros ejemplos cercanos. En Alicante se hizo un jardín de lluvia hace unos años, es un proyecto pionero en España, donde no solamente tienen unas lagunas, sino que tienen también pues toda una parte ajardinada alrededor. Esto es del principio, no está muy desarrollado, ahora está un poquito más desarrollado, me refiero a la vegetación. Para mi gusto sobra un poco de césped, pero bueno, entiendo que al principio pues han ido poniendo, por lo menos el suelo no está sellado, hay bastante vegetación y se ha ido desarrollando con el tiempo. Además es que estas lagunas tienen la particularidad que recogen el agua de lluvia porque tienen una separación de algunas partes de la ciudad de las aguas residuales y las aguas de lluvia. Esto también es importante porque si mezclamos el agua residual de las viviendas y de las industrias que viene muy sucia con la parte de aguas de lluvia, pues contaminamos la de lluvia. Cuando esa agua, por ejemplo, podría utilizarse para el riego, para la limpieza de calles, y en este caso aquí retienen la de lluvia. Tiene una capacidad de recoger el agua para luego aguantarla en esas lagunas, que no se colapse el colector principal de aguas residuales de la ciudad, que se quede aquí estancada y después darle uso. Entonces es una innovación pionera que se puede hacer en otros lugares y además es un sitio muy usado por la población, tiene mucho, se le puede sacar mucho partido. Otras soluciones, bueno, en esta imagen de la derecha, lo que podría parecer
un parque, un jardín o parecido como lo que hemos visto antes, alguien que no conozca este tipo de sistemas le puede llamar la atención. Esto es una parte de una depuradora de aguas residuales de viviendas en una urbanización aquí en un pueblo de Valencia, en Puzol. Otra de las opciones para poder restaurar y mejorar un espacio y darle las capacidades a ese espacio de lo que sería un humedal es construir un humedal artificial que tiene las mismas características, solo que lo hemos diseñado. Esto es lo que se llama trabajar con soluciones basadas en la naturaleza. Como humedales artificiales, como es el Tancat de la Pipa, como depuradoras con filtros verdes, que es como se llama comúnmente a este tipo de depuradoras, que son balsas por donde va pasando el agua y las plantas van haciendo el trabajo de retirada de nutrientes y dejándola más limpia. Los SUDs, que son los sistemas unitarios, sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son sistemas para hacer retención de las aguas de una ciudad. Por ejemplo, cuando llueve muchas veces se encharcan las calles, no tienen suficiente drenaje para que el agua fluya, y se instalan algunos sistemas para que los propios, por ejemplo, alcorques de los árboles o canales a los laterales a lo largo de los caminos o de las calles tengan una cierta pendiente para hacer una recogida de agua y, de nuevo, ese agua que se deposita luego se le pueda dar un uso. Algunas veces, si son al lado de carreteras, tienen que tener como un pretratamiento porque son aguas de escorrentías de quizá carreteras que vienen contaminadas, sucias y que pueden el agua ensuciarla, pero se pueden limpiar en cierta parte y utilizarlas, por ejemplo, para el riego. Y luego también otro ejemplo que son los jardines de tormentas o jardines de lluvia, que es el ejemplo que os he puesto antes de China y Alicante. Aportan beneficios ambientales, climáticos y educativos, porque a estos espacios pues también se puede ir a aprender sobre lo que es el humedal y los beneficios que tiene. Además de tener un menor coste en su implementación y de mantenimiento. Aunque tenga un coste el diseño, también lo tiene una depuradora tradicional, pero el mantenimiento es mucho más económico porque la mayoría de la infraestructura son plantas. Este en concreto, que no lo he dicho, es en el pueblo de Carrícola, que es un pueblo también con una población muy pequeña. Perdón, no, este no, él tenía otro ejemplo de Carrícola, lo tengo más adelante. Este es el de Puzol, este es el de Puzol. Pero en Carrícola, que es un pueblo también pequeñito, también tiene su depuración. Hay información sobre este tipo de sistemas por si os interesa, si no lo conocíais y os llama la atención. En YouTube hay varios vídeos del IAMA, del Departamento de la Universidad Politécnica, que ha llevado a cabo estos proyectos, tanto Carrícola como el de Puzol, y en esos vídeos lo explica muy bien por si os interesa aumentar esa información. Así unas cuantas ideas, algunos conceptos clave para recordar y tener un poco más claro el tema del que hemos hablado, algunos hilos también de los que tirar, por si os apetece seguir ampliándolo, porque estas sesiones son cortitas, son de 1 hora, un poquito menos. El aumento de la temperatura global y los eventos extremos afectan gravemente a los humedales. Hemos comentado al principio que son ecosistemas frágiles, muy vulnerables, sobre todo al cambio climático y a la contaminación. Y en ambos escenarios nos encontramos, tenemos un gran impacto debido al cambio climático que se retroalimenta por la contaminación que constantemente estamos generando al agua, a la atmósfera. Los humedales tienen la característica de regular el clima y retener el agua, que volvemos a repetir para que esto nos quede claro, esa retención del agua nos viene muy bien de cara a estos largos periodos de sequía. Además son el hábitat de muchas especies, algunas muy vulnerables, incluyo al ser humano aquí. Restaurar los humedales ayuda a mitigar y adaptarse, ya que no tenemos escapatoria, por lo menos que podamos llevarlo un poco mejor. Y también algo que muchas veces no se tiene en cuenta, que cuidar el humedal, restaurarlo o demandar políticas para que se haga así es una responsabilidad colectiva, que no es solamente una cuestión de
si se hace o no se hace por parte de la administración, sino que como ciudadanas y ciudadanos pues podemos pasar a la acción y involucrarnos en actividades que tengan que ver, involucrarnos en organizaciones ecologistas locales que puedan demandar estas medidas y bueno, tener este conocimiento, tener esta información de la importancia de un humedal pues nos hace querer protegerlo porque nos va la vida en ello. Entonces, creo que esa responsabilidad colectiva es clave desde nuestro punto de vista. Y esto sería todo. Yo quería dejar un espacio para preguntas y abrimos ahora micros. Bueno, lo ideal es que vayáis pidiendo la palabra. Voy a dejar de compartir. Vale, creo que podéis levantar la mano si tenéis preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien se ha abierto el micro? Eva, ¿tienes alguna pregunta? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Vamos a, como lo tenemos grabado. A ver, hay alguien que escribe. Ana, ¿quieres hablar, Ana, o quieres escribirlo? Los aportes de agua que renuevan el agua de la albufera. ¿De dónde vienen, te refieres? Vale. Vienen principalmente del río Júcar y una parte muy pequeña del río Turia, sobre todo del Júcar. Mira, Eva me puede corregir, creo que todo del Júcar. Los suyans, la mayoría de ellos están tapados. Hay muy pocos que estén activos. Antiguamente sí, imagino que te refieres por esto. Antiguamente sí que los suyal habían incluso en el lago, y eran un aporte de agua limpia que aportaban agua al lago. Pero ahora mismo la mayoría están colmatados, están tapados por el sedimento y si hay alguno que está funcionando en lo que es dentro del parque y que incluso es visitable. No sé si conocéis el Ullal de Valdoví, en la montañeta de Sants, que esto es Sueca, es término de Sueca. Y allí sí que el Ullal está fluyendo, pero no es un aporte para el lago. Sí que es un espacio, un ecosistema eh, de agua muy limpia y que favorece que hayan especies que son sensibles a la calidad del agua, pero como aporte al lago no. La lluvia, pues depende de cómo llueva. Si llueve como ha llovido ahora, pues el agua de lluvia que ha arrastrado viene muy contaminada, pero claro, también es un aporte. Lo que ocurre es que si la precipitación, el régimen de precipitaciones ha variado en los últimos años debido al cambio climático y los aportes de lluvia son menores o cuando llegan son muy torrenciales, al final el aporte de agua que le está llegando al lago es menor porque los aportes que se hacen de forma artificial por el canal de viniendo llegando por la acequia real del Júcar, viniendo directamente desde el río Júcar, no se han aumentado y sin embargo está llegándole menos agua, le está llegando menos agua porque llueve menos, le están llegando menos retornos de riego, porque el retorno de riego, cuando el cultivo tradicional era con riego a manta, siempre había un retorno de riego, de forma, la agricultura tradicional era así, y en los últimos años, con la modernización del regadío, ese aporte de retorno no está llegando. Entonces ahí también han disminuido la cantidad de hectómetros cúbicos de agua que le está llegando. En ese caso, la demanda que se hace es que se aumenten los aportes que se hacen desde el Júcar, pero ese es un poco la lucha, la pelea de que se tendrían que aumentar para
que realmente se diera un caudal ecológico que mantuviese el ecosistema, mm, bueno, pues equilibrado, pero sí se han reducido. Por las golas no entra agua porque las golas son solamente de salida. Si entrara agua por las golas, el agua es salada, entonces dañaría el sistema porque el sistema que tenemos de la albufera de regadío para el arrozal es agua dulce. Entonces, si entrara agua, esto se contaminaría del agua salada. Así que por las golas no entra, solamente sale. Tienen un sistema que el agua de la albufera siempre está por encima para que cuando abran las bolas, pues caiga. ¿Quién y cuándo deciden cuándo se hacen los aportes artificiales? Se puede volver a ver esta presentación. Lo que hemos grabado se va a poner en YouTube. Es nuestra intención para que podáis verlo. Los aportes, hay una realmente esos aportes vienen de la Confederación, de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar y es un acuerdo al que se llega. Por ejemplo, el año en el que el agua cambió de color, se decidió entre la Confederación y no sé si también la Generalitat, pero seguro el Ayuntamiento de Valencia, no recuerdo si también la Generalitat, hacer un aporte especial. Entonces es algo que se decide, se negocia. El agua de la albufera se descontaminará. Bueno, seguramente mejorará los valores que está dando ahora mismo y todos estos contaminantes que hemos comentado que se están detectando ahora en valores muy altos como fármacos, bajará porque le seguirá llegando agua, se abrirán las golas y habrá una renovación. Entonces, eso finalmente no sé si quedará durante mucho largo tiempo, pero los valores que hay ahora mismo, en el momento que dejen de llegar esas aguas cargadas, se irán bajando. ¿Cuánto tiempo tardará? Pues eso no lo sabemos. Ahora, si se descontaminará en el sentido de nutrientes como fósforo y nitrógeno y eso puede hacer que empiece a estar más clara, que no tenga tanto ese color verde y esa turbidez, pues si empezó a estar verde en los años 70 y a 2024 no lo habíamos conseguido, a pesar de que se han hecho esfuerzos, a pesar de que se han tomado medidas, hay algunas medidas todavía pendientes, como son estos aportes de agua limpia, entonces mientras no llegue agua limpia suficiente va a ser muy difícil que se descontamine completamente. ¿Se puede salinizar algún día la albufera? Hay un proceso debido al cambio climático que es la evaporación del agua y eso también produce salinificación de la laguna. Es mucho más lento porque es efecto del cambio climático, pero también se puede salinizar por intrusión porque el agua del mar está muy cerca y lo que es la línea de costa, la restinga, cada vez es más fina, tiene carencia también de aportes de sedimentos, porque las corrientes del Mediterráneo también están alteradas, por ejemplo, por la infraestructura del puerto. Entonces, sí, claro que se puede salinizar. De hecho, la albufera, antes de estar completamente cerrada y desarrollarse el arrozal, era un lago salado. Entonces, puede volver a ese estado. ¿Alguna más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, os agradezco mucho que hayáis participado de esta sesión. Como está grabada, vamos a ponerla en YouTube y nada, espero que también os inscribáis en la sesión del miércoles que viene, perdón, del jueves que viene, también para ver pues el caso concreto del Tancat de la Pipa, que os lo explicará mi compañera Eva, y bueno, es como un poco el cierre en este sentido para ver un caso real de un humedal eh, y las funciones que tiene y cómo beneficia. Bueno, pues muchas gracias a todas, que tengáis buen día.